Vamos ahora sí a saludar a Sabine Maguinat, que está en Haití y quizás ahora nos está escuchando mejor. Sabine, ¿nos escucha bien ahora? Sí, los escucho mejor. Bueno. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias por atendernos desde... ¿Está en Puerto Príncipe usted en este momento? Sí. En Puerto Príncipe en este momento, sí. Bien, bueno, la primera pregunta, que es la que creo que se está formulando todo el mundo, es si hay alguna sospecha, alguna hipótesis, más allá de los autores materiales, de quienes cometieron el asesinato, de los autores intelectuales, es decir, quién podría haber organizado y ordenado a este comando asesinar al presidente. Bueno, hay mucha confusión y realmente a 3 días del evento es muy difícil avanzar hipótesis que sean serias, pero hay algunos hechos que hay que resaltar. El primero es que no hay mucha seguridad acerca de qué es lo que ocurrió realmente entre el grupo de colombianos que fueron presentados como mercenarios y la propia seguridad del presidente Jovenel Moïse. Y para ilustrar eso, hay dos testimonios. Testimonios de los hijos del fallecido presidente, testimonios de su esposa, que fue malherida, de que textualmente los colombianos nos ayudaron más bien y salvaron nuestras vidas. Un testimonio que ha sido recogido por un periodista que aparece en los periódicos, que habría que averiguar. Y el segundo hecho es que han sido invitados a comparecer 3 personas muy cercanas a la seguridad del presidente para explicarse sobre las circunstancias del asesinato. Hay sospechas, muy probablemente ha habido mano local muy decisiva en el hecho. El problema es saber cuáles son los lazos entre los que perpetraron el hecho y el actual poder, o sea, el ex primer ministro que tomó oficio anteayer, creo, y se proclamó interino. Ha sido inmediatamente reconocido por la representante especial del secretario general, que actúa prácticamente a nombre de la embajada norteamericana, que también se ha pronunciado. Y todo eso nos parece a nosotros de la sociedad civil, que estamos tratando de presentar una alternativa a este vacío, nos parece muy precipitado y realmente no hay no tenemos no confiamos mucho en el gobierno que acaba de autoproclamarse interino. Sabine, quería hacerle una consulta acerca del proceso electoral. Está confirmado que va a haber elecciones el 26 de septiembre. ¿Qué va a pasar con esas elecciones? Y atado a esta pregunta muy breve, pero me gustaría que nos explique por qué hay tan baja participación electoral. Estamos hablando de menos del 30% en las últimas elecciones, cuando a comienzos de la década del 90 superaba el 75% la participación electoral, justamente. Sí. Bueno, la cuestión electoral es una cuestión muy compleja, pero también muy fácil de entender. En Haití tenemos una historia electoral, vamos a decir, después de la dictadura de los Duvalier, tenemos una historia electoral que empieza con una masacre electoral en el 1987, cuando la gente intentó ir a votar por primera vez libremente. Hubo unos 12, 15 muertos a balazos que estaban esperando para votar. Se interrumpió el proceso, el ejército organizó unas pseudo elecciones para un presidente que duró 3 meses, y realmente fue en 1990 cuando por primera y probablemente única vez el pueblo haitiano tuvo la oportunidad de votar soberanamente
para un presidente cuando Jean-Bertrand Aristide salió electo. Desde esas elecciones que terminaron con un golpe de Estado, solamente 8 meses después de la victoria electoral, desde esa época las elecciones han sido totalmente controladas por los Estados Unidos. Sería muy largo hacer la historia de ese proceso electoral, pero digamos que de una participación de alrededor del 70% en el 90, caemos ahora, en las últimas elecciones en 2016, fueron a votar menos de 20% del electorado. Quiere decir, no que la gente no le interesan las elecciones, sino que sabe que su voto no cuenta. Una sola anécdota, en el 2011, cuando la OEA salió a dar los resultados, a dar ellos mismos los resultados de las elecciones, porque había una serie de discusiones y de disputas, 3 años después de esas elecciones, en el 2014, el director del Consejo Electoral confesó que las cifras que habían dado la victoria al cantante Michel Martelly habían sido cambiados y que él no era el quien había ganado las elecciones. Entonces, la población no cree que un proceso electoral fidedigno pueda hacerse en esas condiciones. Nos piden, con un Estado confiscado, con un poder que no tiene ninguna legitimidad, porque recordemos que Claude Joseph acababa de ser dimitido por el difunto presidente cuando horas antes del magnicidio había sido despedido y reemplazado por un nuevo que ahora pide la legitimidad. Se están peleando para la presidencia. Entonces, la cuestión electoral no se puede resolver simplemente mandando a hacer elecciones en un país que no está listo para comicios. ¿Saben? Permítame preguntarle sobre este punto, porque y vuelvo sobre las intrigas o sospechas que tienen sobre este proceso y las verdaderas razones para el asesinato del presidente. Claude Joseph, como usted dijo, ya estaba desplazado, ya tenía un reemplazante nombrado. ¿Puede interpretarse que esta disputa interna dentro del gobierno puede haber provocado un hecho como el que ocurrió, dado que es muy difícil, estoy leyendo otros analistas que dicen que es muy complicado encontrar alguna razón, alguna justificación o alguien que se beneficiara de la muerte o del desplazamiento físico del presidente, dadas las circunstancias que se están dando hoy en Haití? Tiene toda la razón y por eso el escepticismo que tenemos respecto a las versiones oficiales que se han dado de los hechos. Pero realmente no tenemos información como para lanzarnos a decir que los que objetivamente se beneficiaron de este magnicidio, ¿verdad?, los que están ahora en el poder, tienen algo que ver. No tenemos ningún elemento para avanzar eso, pero sí nos parece muy precipitado y nos parece altamente sospechoso de que, sin más ni más, el que acaba de ser dimitido toma el poder, inmediatamente está reconocido por el Cold Group, por los países más influyentes en Haití, encabezados por Naciones Unidas y Estados Unidos, y nos dicen, bueno, ahora vamos a elecciones. Nosotros lo que estamos pidiendo, y hay un movimiento fuerte de la sociedad civil que está haciendo una propuesta que se va a hacer pública y nacional mañana, de que haya una transición democrática con una participación de la sociedad civil y los políticos, pero no solamente los políticos actuando para nosotros, para que haya una transición que pueda resolver el problema de la seguridad, el problema de la inseguridad alimenticia y el problema de rehacer un escenario seguro para que los partidos puedan ir a elecciones. Sabine, le agradecemos mucho este contacto con la televisión pública. Le mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires. Gracias.